¿Qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Creo que con la imagen que estáis viendo no hace falta ningún tipo de intro previa porque vamos a hacer, o mejor dicho, voy a hacer el que yo quiero que sea el Real Madrid de la temporada 2026-2027. Ya sabéis que en las últimas horas, iba a decir, bueno, en las últimas semanas, en los últimos días, se está hablando de limpia en el Real Madrid por la mala temporada, o por, mejor dicho, las dos temporadas tan negativas que ha cosechado el conjunto blanco, porque no ha ganado ningún título grande. Y bueno, es cierto que la palabra limpia, que se está utilizando tanto en estos días, pues en el Real Madrid parece no existir. De hecho, es que si miramos para atrás, para estudiar mercados anteriores, pues nunca ha habido una salida masiva de jugadores ni una llegada masiva de otros jugadores. Pero lo cierto es que este año se prevén movimientos, pero tanto como limpia, yo no lo catalogaría así. Vamos a ir ya entrando en materia, vamos a intentar que sea rapidito, picadito, para que tenga ritmo el vídeo y para que sea agradable de ver. El primer jugador que tenemos para clasificar en esta tier list es nada más y nada menos que Thibaut Courtois. Yo creo que aquí no hay ninguna duda, el mejor portero del mundo, el mejor portero de la historia para muchos, se queda para seguir siendo titular en un Real Madrid que está muy necesitado de él. El segundo jugador es el segundo portero, Lunin. Para mí se tiene que quedar porque me parece el segundo mejor portero del mundo. Es verdad que a lo mejor él pues quiere más protagonismo en el Real Madrid, pero es que con las lesiones del belga, al final Lunin juega bastante y en tramos muy importantes de la temporada. Para mí se tiene que quedar. La figura del tercer portero, que es menos importante para muchos, pues bueno, sería para Fran González, porque Javi Navarro yo creo que se tiene que estar un añito en el Castilla y curtirse allí. Por el momento Fran González es el que merece quedarse con ese puesto de tercer portero si es que no acaba saliendo a un equipo de primera división, porque nivel tiene. Y ya vamos entrando en materia con Álvaro Carreras. Ya sabéis que ha sido noticia en las últimas horas, en las últimas semanas, en los últimos días, porque al parecer hizo un gesto, justo le pilló la cámara, hizo un gesto cuando Arbeloa decidió meter a Fran García cuando se lesionó Mendy ante el Español. Y además ha sido también noticia porque Rüdiger le propició una bofetada en un comedor de Valdebebas delante de todos los compañeros. Bueno, pues está siendo noticia para mal Carreras, que llegó este verano por 50 millones y está claro que no ha demostrado su valía. ¿Qué hacemos con Carreras? Pues yo la verdad es que me lo quedo. Me lo quedo porque creo que es un lateral que lo demostró en la primera temporada. Bueno, mejor dicho, en el primer tramo de la temporada. Tiene nivel. Y si se le da confianza y si llega un entrenador, que parece que sí, que le centre, yo creo que puede dar un buen nivel al Real Madrid. Yo creo que la inversión, además, que se ha hecho por él, pues invita a tener un poquito de paciencia, porque son 50 millones por un canterano, porque hay que recordar que Carreras estuvo en el Real Madrid y yo creo que no es una inversión tan mínima como para prescindir de él en el primer año que juega en el Madrid. Otro lateral izquierdo que sale a la palestra es Ferland Mendy. Mendy que, bueno, ya sabéis que se va a estar 5 meses alejado de los terrenos de juego porque se va a tener que someter a una operación por la recaída de la última lesión muscular que ha tenido. Y es que me cuesta pensar en 4 o 5 partidos consecutivos de Mendy con la camiseta del Real Madrid en los últimos 3 años. Es un problemón porque a mí Mendy me parece que estando al 70% es titular indiscutible en este equipo por lo que te aporta defensivamente, pero lo cierto es que un jugador que no te puede jugar más de 15 partidos en una temporada no merece la pena quedártelo. Y yo creo que estamos ante... A lo mejor no, porque claro, con la lesión ya el Madrid no puede vender a ciertos jugadores, como veremos luego con Rodrigo, pero yo creo que si no se hubiera lesionado ahora y hubiera encadenado estos 4 o 5 partidos que quedan de liga, pues yo creo que Mendy hubiera salido del Real Madrid, porque está claro que a nivel físico no está rindiendo como se esperaba. Pero yo, sin tener en cuenta la lesión, yo diría que se va. Pero claro, la lesión, como he dicho antes, lo cambia todo y creo que se va a quedar. Pero bueno, le vamos a poner en la casilla de salida por si acaso. El tercer lateral izquierdo,
o al menos así lo ha sido esta temporada, es Fran García. Fran García, que se le fichó del Rayo Vallecano porque hizo muy buena temporada con el conjunto de la Franja, allí fue feliz, jugaba, era titular indiscutible y le llamó la atención a un Real Madrid que lo recompró. Y es verdad que en cuanto a nivel, pues tampoco es el mejor lateral izquierdo del mundo, pero yo creo que sí que da cierta solvencia al equipo, no es el más técnico, pero no negocia esfuerzos y bueno, tendrá fallos, pero lo cierto es que el carácter y la actitud la tiene. Para partidos con que haya que tirar de jugadores con un rol secundario para rotar y demás, yo creo que Fran García puede cumplir bien esa labor. Para mí, Fran García se tiene que quedar en el Real Madrid. Y entramos en un terreno de centrales antes de ir con los laterales derechos y tenemos a Dinhausen, que acababa de llegar este año. Ha tenido tramos muy buenos en el Real Madrid, sobre todo al principio de la temporada, con ese Mundial de Clubes que yo creo que todo el madridista se ilusionó con la jerarquía que demostró tener el central español, pero lo cierto es que su figura se ha ido deteriorando mucho, tanto que el día del Real Madrid-Levante, el día de la pitada, pues fue uno de los grandes señalados junto a Vinicius. Y es cierto que no acaba de asentarse muy bien en el Real Madrid, es cierto que es su primer año y comparto el discurso de Arbeloa, son jugadores muy jóvenes y realmente no somos conscientes de lo difícil que es ponerse la camiseta del Real Madrid con 18 años y salir a ganar todos los partidos sin que te tiemblen las piernas. Creo que hay que tener en cuenta eso, pero lo cierto es que Hausen llegó con unas expectativas muy altas que él mismo se ha encargado de echar por tierra con sus malos partidos. Aún así, igual que con Carreras, aunque no haya sido canterano, creo que ha sido una inversión enorme, una inversión muy grande como para prescindir de él. Entonces yo me lo quedaría porque creo que el potencial lo tiene y creo que va a ser muy importante para el Real Madrid, yo creo que esta temporada que viene va a ser importante para él, también para saber un poco si tiene tablas para ser titular o si es más un central a largo plazo. El siguiente central es Eder Militao. Y este es un caso muy similar al de Mendy. Porque Militao viene de dos lesiones muy dolorosas. Se rompió los ligamentos de las dos rodillas y ha encadenado dos lesiones musculares que le han afectado muchísimo al Real Madrid a lo largo de toda la temporada. Porque yo pienso que si Militao hubiera estado en los momentos más importantes del curso, el Real Madrid ahora mismo, quién sabe si no podría estar disputando las semifinales de Champions por lo menos y peleando un poco más por la Liga. No digo que fuera a ganar ningún título importante, pero obviamente un jugador como Militao te ayuda mucho a competir hasta el final en todos los campeonatos porque tiene carácter y porque sabe lo que es el Real Madrid y porque lo poquito que ha jugado ha demostrado estar comprometido con el Real Madrid y siempre ha ayudado a sus compañeros. Para mí, Militao se tiene que quedar, le voy a dar una oportunidad más porque el jugador lo merece, tiene calidad y bueno, creo que puede ser muy importante siempre y cuando las lesiones le respeten. Seguimos con la ristra de centrales y tenemos a Rüdiger. Rüdiger acaba contrato, él quiere continuar y el Real Madrid debe tomar una decisión en torno al alemán lo antes posible porque es cierto que también está muy mermado físicamente, lejos de tener las lesiones que tienen Militao o Mendy, pero Rüdiger es verdad que va acusando poco a poco el paso del tiempo y la edad, porque ya no es el central de 27 años, 28, 29, es más o menos con la edad que llegó, bueno, llegó con la treintena ya cumplida creo, pero es un central que le ha salido tan bien al Real Madrid que yo creo que se podría valorar una renovación por un añito más, sobre todo para que dé jerarquía a una defensa que está necesitada de carácter. Yo creo que un central del Real Madrid tiene que tener carácter, tiene que saber robar el balón a los rivales y no saber tanto sacar el balón, porque para eso están los centrocampistas. Para mí Rüdiger se queda. Siguiendo con los centrales, pues tenemos a David Álava, ninguna duda, se va. Se va porque lleva sin ser jugador del Real Madrid desde que desgraciadamente se lesionó en 2023, allá por diciembre de 2023, y bueno, pues es que sus problemas físicos han dictaminado su futuro. Ahora vamos con un central que parece que el Real Madrid no cuenta con él, pero yo sí que voy a contar con él. Es Raúl Asencio. Para mí se tiene que quedar
Porque lo mismo que con carreras, si viene un entrenador que sepa muy bien cómo inculcarle bueno, pues la cultura del esfuerzo, porque se habla de que Asencio es poco profesional fuera del campo. Si viene un entrenador que pueda sacar su mejor versión en lo profesional, porque yo creo que es un central válido para el Real Madrid, ya sea como tercero o cuarto central, yo creo que es un jugador que puede hacer carrera en el Real Madrid si es un poco inteligente, claro. Vamos con los laterales derechos porque aquí hay chicha. El primero es Trent, que yo tengo confianza en Trent. Yo creo que se tiene que quedar, más que nada porque llegó el año pasado y tampoco se pueden tomar decisiones tan drásticas con los jugadores porque, bueno, Trent vino con un muy buen cartel y no me creo que sea un jugador distinto al que fichamos del Liverpool. Hay que apostar por él, hay que tener paciencia, darle confianza y a ver si el entrenador que venga le puede hacer sacar su mejor nivel de nuevo, porque creo que ofensivamente, salvando las distancias, puede ser un efecto muy similar al que le dio Marcelo al Real Madrid. El otro lateral derecho, ya me estáis viendo aquí como... Es que me hace dudar, me hace dudar. Yo me lo quedaba, yo me lo quedaba. Yo creo que se va a ir, porque... a ver, voy a matizar un poco. Carvajal es un lateral que ha perdido muchas facultades desde su terrible lesión, pero creo que sí que está para jugar, pues eso, lo mismo que Fran García, partidos no residuales, pero sí de liga y menos trascendentes que unos cuartos de Champions, unas semis de Champions, porque su nivel físico ya no da para mucho más. En el vestuario a mí me parece una pieza indiscutible, pero creo que el hecho de no jugar le está perjudicando mucho para ser ese capitán del Real Madrid que tiene que tirar del carro cuando más difíciles están las cosas y a lo mejor tiene que tirar del carro desde un papel más secundario, y está claro que Carvajal pues no ha sabido cumplir ese papel porque él se considera titular en este Real Madrid y no entiende a Arbeloa, y está claro que la relación con el entrenador es bastante mala. Yo creo que se va a ir. Entramos ya en los centrocampistas. Tenemos a Aurelien Tchouaméni. Bueno, yo creo que es de lo más salvable del Real Madrid este año. Está lejos de ser el Casemiro que todos pensábamos que iba a ser, pero hay que quedarse con Tchouaméni. Es verdad que muchas veces la gente dice, bueno, si llega una buena oferta para mí tienen que ser de 100 millones, porque por lo menos tendrás que recuperar un poco del dinero que invertiste en él hace 3 temporadas. Yo creo que el Madrid pagó 80 millones. Yo creo que una oferta de 100 por un Manchester United, por un Liverpool que les sobra el dinero, pues bueno, ahí se podría valorar. Pero a priori, como no van a llegar ningún tipo de oferta por él, pues yo me lo quedo, porque le ha dado un muy buen rendimiento al Real Madrid. El siguiente es Eduardo Camavinga. Muchas temporadas en el papel secundario, muchas temporadas sin dar ese pasito adelante que se le presuponía y que se esperaba que diera el francés. Fíjate que yo, en vez de dar un paso para adelante, que no le ha dado, yo creo que ha dado dos para atrás. No tiene regularidad, no le aporta gran cosa al equipo, y para mí el mejor año de Camavinga fue el primero y, si me apuras, el segundo también, porque jugaba de revulsivo, salía desde el banquillo, le daba aire al equipo y piernas, sobre todo piernas, mucho físico y mucha llegada a las dos áreas. Ese Camavinga se ha perdido y ha demostrado no tener el nivel para el Real Madrid. Para mí está fuera. Otro centrocampista o lateral derecho o extremo derecho o delantero centro o central es Fede Valverde. Vamos a ir rapidito con Valverde, me lo quedo. Vamos a ir ahora con Jude Bellingham. Bellingham pues es que tampoco está tanto en el foco porque Mbappé y Vinicius son los que se llevan la palma. Pero es cierto que la temporada que ha hecho Bellingham es verdad que viene precedida por una lesión de hombro y luego por una lesión muscular. La temporada no es buena, es bastante negativa en cuanto a...
En cuanto a cifras, pues está muy lejos de la 23-24, esa que nos fascinó a todos y que le hizo quedar cerca del top 3 en el Balón de Oro. Pero es que las sensaciones son peores que sus cifras. Discutiendo con los compañeros, no se encuentra cómodo en el campo, siempre le ves con un lenguaje corporal negativo. No sé, preocupa a Bellingham, pero tampoco nos podemos olvidar de la inversión que hizo el Real Madrid por él y de la calidad que tiene. Para mí se tiene que quedar. Y lo mismo, un poco que hemos dicho con Carvajal y con Carreras. Uy, con Carvajal, con Asensio y con Carreras. Si llega un entrenador que le sepa pues ubicar en el campo y fuera de él, creo que Bellingham le va a dar muchísimo rendimiento al Real Madrid. Otro centrocampista que tenemos aquí, el siguiente, es uno que este año pues ha hecho una muy buena temporada para mí. Arda Güler. Pues yo sinceramente me lo voy a quedar. Porque creo que cuando el Real Madrid pagó 30 millones por él y en ese primer año en el que no jugó nada y hasta él mismo dijo que esa Champions no la consideraba suya porque no había jugado mucho, por no decirte nada. Jugó los últimos 3-4 partidos de liga porque el Madrid ya lo había ganado. Yo creo que el año pasado dio un pasito al frente, como no lo hizo Camavinga, por ejemplo, y fue un jugador importante, y esta temporada pues también lo ha sido. El año que viene yo creo que tendrá más galones y podrá disfrutar de más minutos, habiendo sido titular este año, claro. Vamos con los dos últimos centrocampistas. Tenemos a Dani Ceballos. Dani Ceballos, no me voy a entretener mucho. Salida inminente. Salida inminente porque además de no haber entrado por el ojo de Xabi Alonso en un principio, ni de Arbeloa después, además es que ha generado problemas a nivel interno. Es difícil hacerlo peor siendo jugador del Real Madrid. O sea, tienes un rol secundario, diría que terciario incluso, porque le han adelantado jugadores como Manuel Ángel, Pitarch o Cestero, y encima le provoca problemas a Arbeloa. En vez de trabajar y siendo consciente de su calidad y de su estatus en el equipo, pues en vez de ser así, pues se ha decantado por tener una actitud que no ha ayudado ni al equipo, ni a él personalmente, y mucho menos a Arbeloa. Para mí se va. Para cerrar la nómina de centrocampistas tenemos a Thiago Pitarch. Thiago Pitarch para mí se va a ir. O se debe ir. Pero no como venta, sino como cedido, o con la fórmula que está haciendo ahora mismo el Real Madrid, que es la de vender la mitad de sus derechos y obtener una opción de recompra los próximos 3 años por una cantidad que vaya subiendo de dinero. Es decir, pues yo creo que un equipo de primera división le puede venir muy bien, al estilo de Víctor Muñoz, al estilo de... Bueno, ¿por qué no como Nico Paz, por ejemplo, que ha probado la experiencia Erasmus, que también le está funcionando al Real Madrid en las últimas temporadas? Yo creo que es un jugador que tiene que tener minutos importantes, titularidades, se tiene que equivocar y mucho para que aprenda, porque tiene 18 años y yo creo que un añito fuera del Real Madrid le va a venir bastante bien, porque volver a jugar al Castilla para mí sería dar un pasito hacia atrás con él en su progresión. Yo creo que Pitarch, un equipo de primera división, o quién sabe si un equipo de Europa pues le puede hacer un hueco en su 11, pues bienvenido sea. Vamos con los delanteros. El primero que tenemos es Franco Mastantuono. Franco Mastantuono, yo dudo mucho de él. Dudo mucho de Mastantuono. Dudo mucho de si tiene el nivel para ser el jugador del Real Madrid. Para mí es que no ha demostrado nada. El Madrid lo fichó pues como una perla del fútbol argentino, pero es que no hay nada a lo que agarrarse con Mastantuono. Las jugadas a balón parado no son lo suyo, lo ha demostrado, porque es verdad que se hizo súper viral una falta que le metió a Boca Juniors, pero Mastantuono de verdad que no, es que no ha dado el nivel. Yo voy a decir que se va, pero como cedido, o como... Sí, no, yo creo que como cedido, al estilo Endrick, que es una cesión tradicional de 1 año o 6 meses. Yo le cedería 1 año y a ver qué es capaz de hacer.
pero pinta feo lo de Mastantuono porque el Real Madrid pagó muchísimo dinero por él y el nivel pues no es el esperado, pero ni de lejos. O sea, yo el otro día me estuve fijando un poco en sus primeros controles. Bueno, o sea, el que sepa un poco de fútbol se fijará en sus primeros controles siempre porque son malísimos. O sea, un jugador del Real Madrid no puede hacer un primer control como los que hace Mastantuono porque es que no tienes que estar en el Madrid, entonces tienes que estar en cualquier otro equipo que no sea el Real Madrid ni ningún equipo puntero de Europa. Decepcionante Mastantuono, para mí se tiene que ir cedido y si no da el nivel en la cesión hay que venderlo. Gonzalo García, el 9 más puro del equipo, voy a ser muy directo, para mí se tiene que quedar. O sea, el Real Madrid se está filtrando, entre comillas, que va a pedir 60 millones por Gonzalo, pero yo creo que no nos damos cuenta de la falta que hace Gonzalo en este Real Madrid. Se vio contra el Español, es verdad que es un partido en el que el Real Madrid ya no se juega nada, pero lo poquito que ha jugado Gonzalo ha rendido, ha marcado goles y además ha sido muy importante para el Real Madrid cuando Mbappé no ha estado. Y bueno, que metió un hat-trick al Betis, que le metió un gol a la Real Sociedad, que el otro día contra el Español dio una asistencia que fue clave para abrir el partido, aunque sea intrascendente, pero el chaval siempre que juega lo hace bien. Pero es que si Gonzalo, un delantero que el año pasado marcó 25 goles en la primera federación, si este año, después de la buena temporada que ha hecho, te lo cargas, no sé, al final los canteranos también van a perder credibilidad en el primer equipo y van a optar por irse. Gonzalo a mí me parece un delantero súper útil para el Real Madrid y creo que puede ser clave en el Madrid del año que viene. Seguimos con los delanteros, he metido aquí a Brahim, aunque bueno, también lo podía haber considerado como centrocampista. Yo creo que Brahim se va a quedar en el Real Madrid porque, bueno, él acepta el rol secundario que tiene y al Real Madrid pues también le da mucho cuando el partido está atascado, cuando los partidos necesitan de un jugador que sepa jugar entre líneas, darse la vuelta y que sea habilidoso, pues yo creo que Brahim cumple y yo creo que se va a quedar. Y vamos a ir ya con el grueso de la plantilla del Real Madrid. Rodrigo, bueno, todos sabemos que no se va a ir porque lógicamente se ha roto el ligamento cruzado de su rodilla y bueno, pues no se va a ir. Pero como no he tenido en cuenta la lesión con Mendy y tampoco la he tenido en cuenta con Militao, pues tampoco la voy a tener en cuenta con Rodrigo. Para mí Rodrigo se tiene que ir, pero se va a quedar, lógicamente se va a quedar y eso condiciona bastante las llegadas que luego veremos, como ya estáis viendo. Pero bueno, yo creo que se tiene que ir sin tener en cuenta la lesión. Es un jugador que no ha estado al nivel que se le esperaba. Ha sido un jugador más de momentos sueltos que de partidos enteros y de temporadas enteras. Ha tenido rachas buenas, ha tenido partidos consecutivos marcando y siendo importante en todos los años que ha estado en el Real Madrid, pero parece que se han estancado un poco esas expectativas que había en torno a él porque llegaba un jugador con gol, muy habilidoso, pero no ha sido capaz de plasmarlo de forma continua. Y ahora vamos con lo más duro, ya lo veis aquí, tenemos a Vinicius, Mbappé y Arbeloa. Yo también le meto en el saco de lo importante porque al final, cuando el Real Madrid cambia de entrenador, pues es importante. Pero vamos a ir con Vinicius primero. Yo creo que Vinicius se tiene que quedar en el Real Madrid. Y se tiene que quedar porque a unos les gustará más, a otros les gustará menos. Es verdad que su actitud, pues a mí no me agrada en muchas ocasiones, pero yo cuando veo jugar a Vinicius enchufado, veo a un jugador que siente el Real Madrid, que quiere triunfar en el Real Madrid. Y lo dicho, es que lo único que corregiría de él es su actitud, porque me parece una actitud que no entra dentro de los valores del Real Madrid. Pero es que si te pones a pensar, Vinicius es Vinicius siendo así, siendo un contestón, siendo un chinche, que a unos les gustará más, a otros nos gustará menos, repito, pero Vinicius tiene que ser así y salvando eso, yo creo que no hay que olvidar lo que nos ha dado Vinicius, no hay que olvidar la calidad que tiene y no hay que olvidar que con la figura de un entrenador que sea más como un padre para él, como lo fue Ancelotti, como lo ha intentado ser exitoso en parte Arbeloa, yo creo que
podemos volver a ver al Vinicius casi Balón de Oro, porque se cometió una injusticia con él en 2024, le podemos volver a ver al año que viene en el Real Madrid. Y el siguiente es Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, que yo creo que este es el peor momento que va a pasar en el Real Madrid. Y fíjate que le quedan 3 años de contrato, si no recuerdo mal. Yo creo que este es el peor año de Kylian Mbappé, tanto en lo futbolístico como en lo extradeportivo, porque no ha hecho las cosas bien, creo que él lo sabe. Irse a Cagliari, irse a París cuando estás lesionado no es el mejor ejemplo para la plantilla, no es un motivo de alegría para la afición. Y sobre todo, pues decisiones que ha tomado que no se entienden a día de hoy, como por ejemplo forzar contra el Talavera y perderte el partido de la liguilla contra el Manchester City. Bueno, al final Mbappé sabe que ha hecho las cosas mal, pero tampoco se puede negar que Mbappé es un grandísimo jugador y creo que todavía le puede dar mucho al Real Madrid, más allá de los 40-50 goles que meta contra rivales intrascendentes. Yo creo que puede ser un jugador importante, pero sí que es cierto que le daría un año más, no le daría más, y si al año que viene las sensaciones siguen siendo las mismas, el Madrid debería cortar por lo sano, que deberían cortar los dos el camino por sus caminos por lo sano, aunque Mbappé no es nada fácil de negociar estas cosas, pero bueno, yo prefiero esperar, yo creo que se va a quedar. Bueno, yo creo no, yo sé que se va a quedar porque el Madrid no va a vender a Mbappé después de estar 7 años arrastrándose detrás de él. Y para acabar con la plantilla de esta temporada tenemos a Álvaro Arbeloa. Bueno, para mí Arbeloa se va, pero no porque me parezca un mal entrenador, no porque... No, o sea, al contrario, a mí me parece un entrenador que tiene muchísimo futuro en el fútbol, es un entrenador que ha demostrado que sabe lo que hace, porque con el Castilla estaba teniendo una trayectoria brillante, espectacular, y no me extrañaría que le llegara una oferta de un equipo puntero de Europa o de España para hacerse cargo de él. Le han hecho daño estos 6 meses que ha estado en el Real Madrid, porque para mí se ha cortado su progresión. Y claro, piensas, joder, no, pero es que le ha llamado el Real Madrid ya, pero en un contexto muy complicado que para mí le ha perjudicado sin ningún tipo de duda. Vamos con el capítulo de llegadas al conjunto blanco. Ya veis por aquí a Chema Andrés, que para mí es la primera recuperación que tiene que hacer el Real Madrid, porque ya cuando estaba en el Castilla a mí me encantaba, me gustaba mucho. Y este año en el Stuttgart, en el Erasmus, en la especie de Erasmus que ha hecho, pues también lo ha hecho bastante bien. No ha sido titular en muchos partidos, pero ha ido ganando peso en el esquema del Stuttgart en los últimos meses. Y yo creo que como el pivote suplente para Tchouaméni, para que descanse Tchouaméni, yo creo que puede cumplir bastante bien ese papel. Y teniendo en cuenta que va a salir Camavinga, pues yo creo que Chema Andrés ocuparía ese lugar a la perfección. El jugador que estáis viendo a continuación es Manuel Ángel. Yo creo que Manuel Ángel tiene que ascender al primer equipo. Es una opinión, la que tengo yo sobre Manuel Ángel, es una opinión que comparte mucha gente, pero que no se lee tanto. Yo creo que Manuel Ángel es mejor que Thiago Pitach, en el sentido de que entiende mejor el juego, toma menos riesgos con el balón, y para mí es un jugador que le hace falta al Real Madrid. Es más organizador, juega más cerca del área propia y es un constructor del juego que, lo dicho, en partidos de menos exigencia puede ser titular sin ningún tipo de duda, porque a nivel de calidad le da, a nivel de personalidad le da, y creo que va a ser un jugador, si no hace carrera en el Real Madrid, va a ser un jugador de primera división completa y absolutamente. El siguiente jugador que tenemos es Nico Paz. Se está hablando mucho de él en los últimos días porque parece ser que el Real Madrid va a ejecutar la opción de recompra por él. Yo creo que va a terminar llegando y es verdad que me genera alguna duda porque Nico Paz es más media punta y bueno, veremos a ver cómo le encaja el nuevo entrenador del Real Madrid, pero yo creo que por calidad y por ese soplo de aire fresco que le hace falta al Real Madrid, yo creo que Nico Paz debería llegar. Un compañero suyo que la está rompiendo también en el Como es Jacobo Ramón.
El central español pues salió también al equipo de Cesc Fábregas para hacer esa especie de Erasmus. Es verdad que este ha sido su primer año, pero es que ha brillado en la Serie A. Para mí es uno de los mejores centrales, o por lo menos uno de los centrales revelación de la temporada en el Como y en la Serie A. Para mí debería volver. Visto los problemas que tiene el Real Madrid en esa posición, Jacobo Ramón, joven, conoce el Real Madrid, lo está haciendo bien, ya sea como titular o como tercer central o como segundo central o como cuarto central incluso. Yo creo que debería volver. Vamos a seguir con los defensas, aunque veis a Hendrik por ahí, vamos a seguir con los defensas. Para mí, otro ascenso que tiene que haber este año en el Real Madrid es el de David Jiménez. David Jiménez, que fue sepultado después de su titularidad en Valencia. A mí me parece un lateral derecho súper válido para el Real Madrid. Con la salida de Carvajal, Trent se queda solo. Para mí David Jiménez le puede llegar a competir el puesto a Trent si se centra en defensa, porque a poquito que aporte David Jiménez en defensa al Real Madrid, va a contar con muchos minutos y va a ser muy importante. Otro central que yo creo que debería subir ya con el primer equipo es Joan Martínez, así que le vamos a meter aquí en llegadas, porque Joan Martínez está haciendo una buena temporada con el Castilla y yo creo que, bueno, ya ha estado en dinámica del primer equipo, pero no ha llegado a jugar con el primer equipo, si mal no recuerdo. No siento que haya jugado en Copa. Yo creo que en Copa contra el Talavera puede que sí que jugara, pero lo cierto es que se le ha visto poco o muy poco con el primer equipo. Sí, en entrenamientos, no en partidos. Yo creo que ha llegado el momento para Joan Martínez, ha llegado el momento de que se curta ya con el primer equipo. Y a expensas de lo que pase con Asencio, Rüdiger y demás, yo creo que Joan Martínez debe ascender al primer equipo sin ninguna duda. Y para finalizar, en el sector de los atacantes, yo le haría un hueco a Hendrik. Pero no de delantero centro, sino como extremo derecho. Me parece que es una posición que en el Real Madrid no está bien cubierta desde la salida de Gareth Bale. Desde la salida de Gareth Bale, desde el último gran año de Gareth Bale, que podría ser el año 15, 16, 16, 17 más o menos. Creo que es una posición que no está para nada bien cubierta, porque han pasado jugadores intrascendentes por ahí. Y para finalizar, el gran plato fuerte de lo que va a ser el Real Madrid del año que viene, para mí, José Mourinho. Siendo sinceros, es lo que más le hace falta al Real Madrid. Es lo que más... lo que menos pide el vestuario. Y eso es un síntoma de que es lo que más hace falta. O sea, Mourinho le va a dar un carácter a este equipo que va a ser muy directo. Es que el que crea en él va a jugar, el que no crea en él y el que demuestra de debilidad y de desgana y de pasividad está fuera. Y esto es así de claro. Y yo es lo que siempre mantengo. Si Mourinho tiene que llamar a Vinicius al orden, lo va a llamar. Y si tiene que llamar gato a Mbappé, le va a llamar gato. Y si le tiene que quitar, le va a quitar. Es cierto que es un Mourinho más relajado, con menos ego, o así lo demuestra de puertas para afuera, pero yo creo que sabe lo que es el Real Madrid, sabe lo que tiene que hacer, y además creo que el Real Madrid va a repetir un poco la operación que hizo con Ancelotti, ¿no? Va a tirar de lo malo conocido antes de lo bueno por conocer. Klopp sería el indicado, para mí era el preferido, pero Klopp no va a llegar al Real Madrid y por lo tanto la única opción viable es la de Mourinho, que yo creo que está más cerca de lo que realmente pensamos. El Real Madrid, lo dicho, va a optar por la figura del portugués porque ya conoce el club, porque le va a dar al Real Madrid, al vestuario del Real Madrid, un orden que no ha tenido en los 2 últimos años. Y yo no sé si ganará títulos, pero lo que sí que garantiza Mourinho es actitud, carácter y, bueno, pues un poco garantiza ese ensalzamiento de lo que es el Real Madrid y que parece que se está perdiendo en la plantilla actual. Bueno, pues así quedaría esta tier list que hemos hecho aquí en un momento. No sé qué os parece. Quiero que me dejéis vosotros vuestros pronósticos. ¿Quién creéis que se va a quedar? ¿Quién creéis que se va a ir? ¿Y quién creéis que va a terminar llegando?
yo he hecho esta tier list pues un poco en función de lo que creo que va a pasar, pero está claro que las lesiones, por ejemplo, de Rodrigo y de Militao, pues influye, porque yo creo que Rodrigo le he puesto en la casilla de que se va y no se va a ir, y al igual que Mendy, que también está lesionado para 5 meses y creo que no se va a ir, pero este es el Real Madrid que yo haría para la temporada que viene. Déjame en comentarios quién crees que va a formar parte de la plantilla y sobre todo suscríbete.